Cuéntenos cómo ha transcurrido esta jornada en la capital ucraniana. Valentina y Andrés, ha sido una jornada bastante, digamos, extraña. La población amaneció con la expectativa de que cómo iba a responder Vladimir Putin a este primer año de guerra, en el que obviamente no pudo cumplir esas expectativas que tenía exactamente hace un año. Según lo ha dicho el alcalde de la ciudad, al menos el 70% de la población había intentado buscar otros refugios o otros lugares cercanos a Kiev o al oeste del país. Nosotros vimos gente, pero vimos muy poca gente comparado con un día laboral, un viernes cualquiera, especialmente en los últimos meses cuando la gente había vuelto a Kiev. También vimos una cantidad de eventos para recordar lo que ha sido este año y especialmente no solamente a quienes han fallecido o a los heridos durante esta guerra, sino también para homenajear quienes han defendido este país. Así que hemos visto al presidente Zelensky en el centro, en la plaza de Santa Sofía, conmemorando y dando medallas de honor a algunos de los combatientes. Estuvimos esta mañana también en la iglesia de San Miguel, de esas cúpulas doradas, donde también estaban haciendo homenaje, y así alrededor de la ciudad la gente recordando con velas, con flores, yendo a los lugares donde se recuerdan a aquellas personas que han fallecido defendiendo al país, que recordemos que no solamente son militares o voluntarios que se unieron a las defensas territoriales, son civiles, son niños, pero también gente que trabajó como paramédico, gente que trabajó en emergencias, en rescatistas. Así que ha sido un día muy sentimental, muy sentido en la ciudad de Kiev, donde no han sonado las alarmas. Ha sido una gran sorpresa. La gente dice que esta es una de esas tantas sorpresas de Vladimir Putin que es impredecible, y se están preguntando qué estará planeando para los próximos días. Catalina, usted ha estado cubriendo la guerra a lo largo de estos 365 días. La hemos visto desde aquí, nuestros televidentes también la han visto en varios puntos de Ucrania. Cuéntenos, eso también tiene una carga emocional. ¿Cómo ha sido su experiencia como corresponsal de guerra allí en Ucrania? Ha sido 12 meses. Yo nunca había cubierto Ucrania, había sido muchos años cubriendo conflictos en Oriente Medio, pero era la primera vez. Cuando vine me dediqué a cubrir la historia humana, la tragedia humana, millones de personas intentando buscar salir del país o desplazándose, dejando sus casas, pero realmente creo que en el momento que entendimos la dimensión que tenía esta guerra fue cuando se retiran por presión de las tropas ucranianas, las tropas rusas de esta región de Kiev, y vemos esos crímenes y esa destrucción que dejan en estas áreas cercanas. En ese momento entendimos que la dimensión humana y que los abusos y los atropellos que había cometido Rusia eran algo que solamente nos recordaban a peores atropellos que habíamos visto durante el Estado Islámico, en algunos momentos en Siria y en Irak, que fue muy doloroso, pero también hemos visto esa parte de la parte militar, de cómo teniendo muchos menos hombres que las fuerzas rusas, teniendo incluso menos armas al principio, como la voluntad y la determinación de las tropas ucranianas. Muchos de ellos nunca habían tenido un arma antes del comienzo de la guerra. Fueron voluntarios que se apuntaron hace un año para defender a su país. A punta de voluntad lograron defender y detener el avance de esas tropas y hacerlos retroceder. Recordemos que han retomado regiones como la de Kharkiv, la provincia, en la capital, única capital de provincia que tomaron en control, que fue Jersón, cómo han llevado la estabilidad a otras ciudades de Ucrania. Mykolaiv, una ciudad que hemos cubierto enormemente, que al principio era asediada y atacada constantemente, hoy vive en una cierta tranquilidad. Esa angustia que vivían en Mykolaiv la viven ahora tristemente en la ciudad de Jersón, pero así hemos visto no solamente la determinación de los militares, sino de la población, que en la medida que las circunstancias se dan, vuelven cuando pueden, abren sus restaurantes, abren sus negocios y vuelven a hacer su vida en un acto que también es un revolucionario, es su manera de luchar contra ese terror que querían imponer desde Moscú. Catalina, usted lo estaba mencionando, es esta resistencia que no podemos negar, es innegable la resistencia que ha tenido no solo el ejército ucraniano, no solo el gobierno ucraniano, sino también el pueblo ucraniano. Y hoy el presidente Volodymyr Zelensky pues hizo una intervención con periodistas en el que dijo que ve una victoria de Ucrania inevitable si Occidente cumple con las promesas, con todo esto que se ha comprometido. ¿Qué más podemos decir de esta intervención del mandatario?
me impacta para lo que es América Latina y para quienes hablamos español, un mensaje que manda a los mandatarios de América Latina, donde recordemos que hay un parte de la población y algunos de los mandatarios que han mantenido una llamada neutralidad frente a una guerra clara donde hay un invasor y un invadido, y ha dicho que él está dispuesto a ir a hablar con estos mandatarios de América Latina, que está dispuesto a dejar Ucrania. Recordemos que solamente lo ha dejado en 2 oportunidades, cuando fue a Europa hace pocos días y cuando estuvo en Estados Unidos, pero dijo que estaba dispuesto a ir a América Latina a hablar con los líderes para explicarles la situación. Habló obviamente del apoyo internacional, de la necesidad de que continúen llegando esas armas, pero dijo que ni siquiera era el número de armas, sino la rapidez con la que lleguen esas armas, como ha venido diciendo las autoridades ucranianas. Ellos necesitan que lleguen rápido por la situación especialmente que vemos en la zona del Donbass y esa próxima ofensiva rusa de la que se habla para las próximas semanas cuando ya llegue la primavera. Así que fue muy enfático. Habló también de la intermediación del presidente turco Erdogan en estas negociaciones. Dijo que lo había intentado, pero que no era la persona indicada en este momento. Y así fue mandando un mensaje país por país. También habló de los tribunales internacionales para llevar a la justicia a quienes han cometido estos crímenes de guerra desde Rusia, empezando por el presidente Vladimir Putin. También dijo que su día más doloroso durante estos 365 días era el día que habían ido a Busha y habían descubierto realmente lo que pasaría allí, y que su día más feliz de su vida sería el día de esa victoria que, como usted bien ha dicho, él insiste en que será más rápida de lo que la gente piensa. Catalina, algo que llamó la atención es que no criticó el plan de paz de China. Por el contrario, dijo que es bueno que China empiece a hablar de Ucrania y saludó que Beijing respete la integridad territorial de Ucrania. Un tono distinto al de la Unión Europea, que criticó fuertemente la propuesta china. Sí, habló de China y es bien importante, o sea, creó un puente hacia China, no se fue en contra de ella. Es importante para ellos que China empiece de cierta manera a tener un papel, bien o mal, en esta guerra. Ellos sienten que es así, como también habló sobre Israel, por ejemplo, un país que en su momento no quiso intervenir. Volodymyr Zelensky es judío, aquí hay una gran comunidad judía, y él lo dijo así, y en su momento dijo que habían tenido problemas porque Israel no había querido realmente como involucrarse o tener una mayor participación, pero que las relaciones también se iban mejorando con los meses. Así que realmente no fue crítico con ninguno de ellos, excepto obviamente con Rusia, pero sí creó puentes y lazos para ese apoyo internacional en una rueda de prensa donde los periodistas escogidos fueron muy selectivos, muy pocos de ellos, y de cada una de las naciones y partes del mundo fueron invitados a hacerles preguntas a un Zelensky que realmente se le veía ciertamente cansado. Se le nota que lleva muchos días en decenas de reuniones. Recordemos que solamente esta semana estuvieron aquí el presidente Joe Biden, también ayer estaba el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, así que ha tenido una carrera diplomática en estos últimos días, y también es bien importante cuando él habla del apoyo de la Unión Europea en todos estos meses que vienen por delante, especialmente no solamente con las armas, sino con su apoyo para apoyarlos dentro de toda esta dinámica internacional. Catalina, los meses que se vienen por delante, usted ya lo ha dicho, le agradecemos mucho su actualización y también su testimonio desde Kiev. Ahora nosotros nos vamos a Kharkiv, que es la segunda mayor ciudad de Ucrania y que fue asediada por los ataques rusos. Está ubicada a solo pocos kilómetros de Rusia. Ahí vamos a conectar con nuestra enviada especial, Irene Sabio. Irene, le damos la bienvenida a este especial de noticias. ¿Cuál es el ánimo del pueblo ucraniano en Kharkiv a un año del inicio del conflicto? Buenas tardes. Sí, la verdad es que esta ciudad es una ciudad que resiste, que ha resistido. La gente de aquí es muy orgullosa de ser de esta ciudad y lo ha demostrado en todos estos meses. Pero a diferencia de lo que vimos en 2014, cuando la guerra en el este era más circunscrita, ahora se ve mucho más el cansancio, el agotamiento.
la falta de esperanza de las personas en que este conflicto acabe, sobre todo los jóvenes que han vivido ya años de pandemia, que ahora se tuvieron que enfrentar a un año de guerra y que por tanto ven como su futuro se ha de alguna forma congelado y no pueden continuar con su desarrollo, con sus estudios, con su ingreso en el mundo laboral de una forma normal como en otras partes del mundo. Esta es el humor un poco en esta ciudad. Se ve cierta normalidad, por supuesto. La gente de alguna forma también nos ha dicho que se ha acostumbrado a la guerra. Por tanto, hoy, durante la jornada de hoy, han sonado las sirenas en varias ocasiones. Las personas no se inmutan ya, no manifiestan sentimientos de miedo por estos sonidos que continúan escuchándose aquí en Kharkiv, pero la realidad es que los ánimos no son muy altos, lamentablemente. Irene, cuéntenos cuál es la situación que se vive, por ejemplo, en las zonas que fueron retomadas por las fuerzas ucranianas. ¿Se ha logrado de alguna forma recuperar la cotidianidad? La verdad es que en la mayoría de las zonas retomadas, o sea, esas zonas que habían sido ocupadas por las tropas rusas, no hay ningún tipo de normalidad. Hay zonas donde no hay agua, no hay gas, no hay electricidad. También hay pueblos completamente arrasados, pueblos fantasmas donde ya no vive nadie. Hay que señalar que se trata en muchos casos de zonas rurales donde ya durante la ocupación se vivía cierto aislamiento, también era difícil suministrarles incluso medicinas, comida, y ahora siguen teniendo estos problemas de vida cotidiana básica que tardarán probablemente mucho tiempo en algunos casos en recobrar, sobre todo porque sigue habiendo una presión por parte de las tropas rusas para avanzar también en estas zonas. Hay algunas localidades donde se han intensificado nuevamente los bombardeos rusos, por lo cual realmente no puede hablarse de una normalidad en muchas zonas también en esta región que han sido retomadas. A esto hay que sumarle que también hay 29 localidades que siguen bajo ocupación rusa. Irene, en este momento sabemos que el Donbass concentra gran parte de los enfrentamientos, gran parte de los bombardeos, pero ¿cuáles son otros frentes con la situación compleja? Por ejemplo, estamos hablando de Bakhmut, que está siendo escenario de unas batallas sumamente cruentas. ¿Cuál es la importancia estratégica de esta ciudad? Pues sí, Kremlina, Bakhmut, Voledar en este momento están siendo las zonas más calientes porque es ahí donde las tropas rusas están intentando desde hace semana romper las líneas de defensa ucranianas. Y lo que se está dando es un duelo que no es solo un duelo de artillería, sino también combate de infantería, a menudo apoyado por blindados, y es aquí que Ucrania echa en falta esos tanques prometidos por los aliados occidentales y que aún no han llegado. Y por tanto aquí tenemos una situación en esa zona muy complicada, sobre todo porque, como decías, Bakhmut es estratégica por dos razones. La primera es que el avance sobre esta ciudad significaría allanar también el camino hacia la toma de otras importantes ciudades como Kramatorsk y Sloviansk. Y la segunda es simbólica porque el gobierno ucraniano ha comparado Bakhmut a Stalingrado en referencia a la famosa batalla de la Segunda Guerra Mundial, y por tanto su caída realmente sería un golpe muy duro también para la moral del ejército ucraniano. Irene, muchas gracias por este reporte desde Kharkiv. Sabemos que ha sido una jornada intensa, entonces le agradecemos mucho que nos acompañe en este cubrimiento especial. Y de Kharkiv nos vamos a ir hasta la ciudad de Bucha, porque Bucha es una de estas urbes que se ha convertido en símbolo de guerra a raíz del descubrimiento en abril de 2022 de cientos de fosas comunes. Entonces, saludo a nuestra enviada especial, Emanuel Shaz. Emanuel, cuéntenos, ¿cómo se puede hablar de cotidianidad o de normalidad en un territorio fuertemente golpeado? Es la misma pregunta que le hacía hace un momento a nuestra enviada especial a Kharkiv, Irene Savio. Pues desde aquí quizás podéis escuchar un poco unos ruidos de reconstrucción. Aquí por la noche, ahora mismo, puede escuchar obreros y también civiles que reconstruyen sus casas, pero no
podemos realmente hablar de normalidad en esta ciudad de Bucha. Hablé por la tarde con civiles, con unas personas de Bucha y también de la ciudad muy cercana de Hostomel que hablaron de la periodo del tiempo de la ocupación rusa, y unas personas vieron sus amigos, sus colegas asesinados, torturados por las tropas rusas, y le pasaron el mes de ocupación muy, muy terrible. Aquí también hablé con mujeres que me contaron que estaban encerradas en sótanos con niños, sobre condiciones de vida muy duras, con personas viejas también y niños enfermados, y eso en estos casos también se puede hablar, incluyo con las personas torturadas, asesinadas, también se puede hablar de crímenes de guerra, y en Bucha ya sabemos que al menos 419 personas fueron asesinadas, y estos casos son crímenes de guerra, y Ucrania intentó de investigar en total por el país. Contamos más de 65,000 casos de crímenes de guerra, y por eso también Ucrania pide ayuda a la comunidad internacional para investigar estos casos. Perdón.